Mario. Presente. Velázquez Bacio Erika del Carmen. Presente. Pedrosa Morales Carlos Alberto. Presente. Regis Adame Juan Carlos. Presente. Acosta Jaime Luis. Presente. Medina Padilla María Guadalupe. Presente. Hurtado Bueno Rafael. Presente. Flores Mendoza Rafael. Presente. Flores Hernández Eugenia. Emad Bañuelos Alfredo. Presente. Luébano Cantú María Soledad. Presente. Hernández Ríos J. Guadalupe. Presente. Calderón Galván Cuauhtémoc. Presente. Rodríguez Márquez Susana. Presente. Deras Almodóvar César Augusto. Nava Martínez María Elena. Presente. Le informo, diputado presidente, que se encuentran 23 diputados y diputadas, por lo cual hay quórum legal. Se puede llevar a cabo la sesión. Diputado presidente, solicitar respetuosamente se registre mi asistencia. Raúl Claro que Martínez. sí, claro que sí, diputada Hilda. Sí. Muchas gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 50, 57, 58, 59 de la Constitución Política del Estado, 17, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104, 105 y 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77 y 78 de nuestro Reglamento General, da inicio a esta sesión con motivo del análisis, glosa y evaluación del tercer informe de gobierno del ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado. Le paso los justificantes del diputado José Aro de la Torre, la diputada Eugenia Flores Hernández y el diputado Javier Torres Rodríguez. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Designación de una comisión de cortesía. 4. Protesta de conducirse con verdad del servidor público. 5. Comparecencia del ciudadano secretario de Desarrollo Social. 6. Intervención de un diputado representante por cada grupo parlamentario. 7. Preguntas de los ciudadanos diputados. 8. Respuesta del ciudadano secretario de Desarrollo Social. 9. Réplica de los ciudadanos diputados que formularon pregunta. Y 10. Clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria dé cuenta del resultado de la votación. ¿A favor? Le informo, diputado presidente, que se aprueba la orden del día por unanimidad por las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado el orden del día. Dando continuidad al orden del día aprobado por la Asamblea, esta presidencia, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 87, fracción tercera de nuestro reglamento general, se permite designar como comisión de cortesía a los diputados Irene Buendía y José Guadalupe Hernández. No lo veo. Al diputado Juan Carlos Regis Adame, para que sirvan a acompañar a este recinto legislativo al ciudadano ingeniero José María González Nava, secretario de Desarrollo Social del Estado. En tanto regresa a la comisión con nuestro invitado, se declara un breve receso.
Se reanuda la sesión. Le pido de cuenta de la asistencia del diputado Iván de Santiago, por favor. Se encuentra en este recinto legislativo el ciudadano ingeniero José María González Nava, secretario de Desarrollo Social del Estado. Sea usted bienvenido, secretario. Solicito a los presentes, sírvanse poner de pie, a efecto de que nuestro invitado rinda la protesta correspondiente a lo que se refiere el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Ciudadano ingeniero José María González Nava, secretario de Desarrollo Social del Estado, ¿protesta usted conducirse con verdad en su comparecencia ante el Pleno de esta soberanía popular? Sí, protesto. Si así no lo hicieres, que la nación y el Estado os lo demande. Muchas gracias a todos, pueden tomar asiento. Siguiendo con el orden del día, se le concede el uso de la palabra al ciudadano secretario para que exponga la información que de acuerdo al ramo de administración pública le corresponde en un término que no deberá exceder los 15 minutos. Adelante, secretario. Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, comparezco ante esta legislatura del Estado para dar cuenta en forma transparente y con la firme convicción de rendición de cuentas de la situación que guarda la Secretaría de Desarrollo Social. El pasado 8 de septiembre del año en curso, el titular del Ejecutivo, licenciado Miguel Alonso Reyes, presentó ante la sociedad zacatecana el tercer informe de gobierno de la administración 2010-2016. Cabe hacer mención que estructuralmente la Secretaría de Desarrollo Social cuenta orgánicamente con 4 subsecretarías: Subsecretaría de la Juventud, Subsecretaría de Inclusión para las Personas con Discapacidad, Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Atención a la Pobreza Urbana, misma que atienden de manera atingente a los grupos vulnerables y a la sociedad en general. La justicia social es una de las aspiraciones más elevadas de toda sociedad. En nuestra visión, la justicia social será efectiva en la medida en que todos los habitantes del Estado cuenten con las oportunidades para lograr su desarrollo social, precepto plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. El Programa Estatal de Superación de la Marginación, SUMAR, considerado como la columna vertebral del desarrollo social en el presente sexenio, y es un programa que nos pone a la vanguardia a nivel nacional. Crear un México incluyente es crear un Zacatecas con justicia social. Con las acciones que se llevan a cabo dentro de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, fortaleceremos el ingreso, se aumenta la oferta y el acceso a los alimentos, y promovemos la inclusión productiva, entre otras acciones. En el caso del Estado, se beneficiaron los municipios de Pinos y Fresnillo. Es de reconocer al presidente de la República la iniciativa de implementar esta extraordinaria estrategia. En el marco de atención de la juventud zacatecana, coordinamos y participamos en 164 reuniones intersecretariales, elaboramos 23 diagnósticos sociales del programa Súmate a la Prevención, atendiendo a más de 12,000 alumnos de educación media superior. Para otorgar una mayor cobertura en el presente año, apoyamos el municipio de Jalpa y Jerez a las instancias municipales de la juventud con el programa Espacios en Movimiento. Además, consolidamos el programa Espacio Jóvenes Sumar, que ha sido diseñado para el rescate de los espacios públicos para que puedan ser aprovechados en favor de la juventud zacatecana, beneficiando a 23,375 jóvenes en la actual administración. En lo que respecta al programa de becas diversas vinculado a la juventud, hemos entregado 1,219, correspondiente a los programas de becas Súmate, Estímulos a la Juventud y becas para estudiantes de posgrado y estudiantes en el extranjero, entre otras. En la Sedesol estatal, contamos con un padrón de beneficiarios cercano a los 24,000 personas con discapacidad, plenamente identificadas. Es por ello
que continuamos otorgando beneficios con el programa estatal de donación de apoyos funcionales. En este periodo fueron entregados 2.115 apoyos con una inversión de 1.950.000 pesos, dentro de los que destacan sillas de ruedas, aparatos auditivos, ortopédicos, entre otros. En los primeros 3 años de la presente administración se han beneficiado más de 18.000 personas con discapacidad, otorgando 21.260 apoyos diversos, aplicados en los 58 municipios, así como la creación de más de 300 micronegocios con un monto aproximado de 2.700.000 pesos. En lo que respecta a los subsidios entregados a las organizaciones no gubernamentales, esta Secretaría ha destinado recursos por el orden de 13 millones de pesos para las siguientes organizaciones civiles: Asociación Pro Paralítico Cerebral APAC Fresnillo, Asociación Pro Paralítica Cerebral APAC Zacatecas, Instituto Educativo para Niños con Lesión Cerebral, Asociación Mexicana de Apoyo para Niños con Cáncer, Iván Niños Down AC y Asociación Hay Vida en Mis Sueños AC. El programa 3x1 para migrantes se orienta a conjuntar recursos de los migrantes, el gobierno federal, estatal y municipal. En relación al periodo que se informa, con la participación de 15 federaciones y organizaciones de migrantes en los Estados Unidos, llevamos a cabo 196 obras y acciones de infraestructura social y proyectos productivos en 31 municipios, beneficiando a más de 170,000 personas. Asimismo, comentar que a 3 años de administración gubernamental se han realizado un total de 1,073 obras y acciones con una inversión superior a 727 millones de pesos. Dentro del programa de estímulos escolares, que va dirigido a estudiantes zacatecanos en los niveles de educación primaria, secundaria, media superior y superior, se entregaron en el periodo que se informa 12,203 estímulos, aplicando una inversión de 24 millones de pesos. De igual forma, en estos 3 años de administración otorgamos estímulos escolares a más de 17,000 estudiantes, con un monto de inversión mayor a 35 millones de pesos, con cobertura total en los 58 municipios. Una de las acciones que contempla el programa SUMAR y que no tiene precedentes en la historia del Estado es el programa de uniformes escolares gratuitos para alumnos de escuelas públicas que cursan la educación primaria. Para el presente ciclo escolar se estarán entregando 215,000 uniformes escolares y su confección se lleva a cabo en 230 talleres zacatecanos que se ubican en 25 municipios del Estado. Con esta acción se está generando una importante derrama económica que se traduce en la generación de empleos y la reactivación de la economía en beneficio de 829 familias que integran estos talleres, aplicando una inversión de 58 millones de pesos. Asimismo, les comento que en estos primeros 3 años de gobierno se estarán entregando 615,000 uniformes escolares. En el programa SUMAR es importante señalar que durante el periodo que se informa llevamos a cabo obras de infraestructura social básica en 223 localidades de 47 municipios, beneficiando a 173,000 personas, aplicando una inversión convenida de 160 millones de pesos. En la presente administración hemos realizado 609 obras de infraestructura social básica en 374 localidades con una inversión convenida superior a los 238 millones de pesos. Dentro del programa Apoyo a la Vivienda Social se realizaron acciones de piso firme, enjarre, pintura de fachadas y techo seguro, llevando a cabo 10,779 acciones en su aplicación en 40 municipios, beneficiando a 59,300 habitantes con un monto de inversión de más de 40 millones de pesos. La situación actual que nos ha comprometido con miles de zacatecanos emprendedores que requieren apoyos económicos que ayuden a sostener la economía de sus hogares. En el periodo que fue informado se otorgaron 15,495 microcréditos, beneficiando a 1,085 grupos organizados, con una inversión de 46,922,000 pesos. A través del Fideicomiso Estatal de Fondos para el Desarrollo Social, se ha entregado una cantidad importante de más de 28,000 microcréditos, generando más de 15,000 empleos de 42 municipios, con
con un monto mayor a 85 millones de pesos en estos 3 años de gobierno. En el rubro de capacitación, a los diversos grupos y sectores de la población con rezago social se les brinda la capacidad y los conocimientos para la generación de proyectos productivos, tales como desarrollo en artes y oficios. Se han impartido 177 cursos en 60 localidades de 25 municipios, beneficiando a 142 hombres y 1,361 mujeres en un efecto multiplicador para sus familias y comunidades. Dentro de las acciones de relevancia y de alto contenido social del programa SUMAR, se está llevando a cabo la construcción y equipamiento de los centros multidisciplinarios SUMAR, en donde recientemente el titular del Ejecutivo puso en operación y funcionamiento en el municipio de Calera de Víctor Rosales el primero de los 11 centros, los cuales se construyen como espacio de encuentro y de sana convivencia para fomentar el rescate de nuestros valores, promover la identidad y la cohesión social, cuyo objetivo fundamental es la reconstrucción del tejido social. Con relación a la necesidad de elaborar y aplicar proyectos productivos de manera confiable y profesional para llevarlos a quien menos tienen, por consiguiente a quien más lo necesita, actualmente se cuenta con 10 agencias de desarrollo local formalmente constituidas y protocolizadas ante notario público, las cuales se rigen bajo la conducción y profesionalismo de la institución de nivel superior del Estado. Esta secretaría les asignó la cantidad de 2,300,000 pesos para equipamiento, la impartición de capacitación y elaboración de proyectos. La participación ciudadana es una realidad cotidiana, siendo el caso de la integración, conformación y capacitación de 1,842 comités ciudadanos de gestión y participación social, distribuidos en los 58 municipios. Además, coadyuvamos en la instalación y operación de 58 reuniones de trabajo de los consejos de desarrollo municipal. Asimismo, hemos logrado en lo que va de la actual administración la integración de 4,972 comités de gestión y participación social, también como la operación y capacitación de 174 consejos de desarrollo municipal del mismo periodo. Para la Cruzada Nacional contra el Hambre, se formaron 183 comités comunitarios en el municipio de Pinos, mismo que darán seguimiento a las acciones que se habrán de emprender y la certificación de estas al interior de la comunidad. Los efectos negativos de la sequía recurrente que afectaron a la región norte del país durante los últimos años nos permitió tomar acciones conjuntamente con la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en atención a los estragos ocasionados por el cambio climático. En este sentido, el pasado mes de mayo realizamos en esta ciudad capital la primera reunión de trabajo del Grupo de Sequía 2013, contando con la participación de 14 estados, coincidiendo con la necesidad de aplicar un programa nacional con estrategia integral que involucre a productores, instituciones educativas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil. Derivado de los desastres naturales, se han afectado a la población en diversos municipios de la entidad. La Sedesol, en coordinación con otras dependencias, ha actuado en forma inmediata en todos los casos, con brigadas de personal. Además, se cuenta con el censo de los daños ocurridos en materia de vivienda y otros requerimientos de la población, debiendo señalar que existen casos en los que su atención corresponde al Fonden, anunciado recientemente por el presidente de la República. A la fecha, con el trabajo y la participación de las distintas instancias de gobierno, se han propiciado paquetes básicos de apoyo de los programas sociales de las dependencias y organismos involucrados a la población afectada. Es importante destacar que los resultados publicados por el Coneval durante el mes de julio del presente año, correspondientes al periodo 2010-2012, nuestra entidad refleja una disminución en materia de pobreza, gracias a las políticas públicas establecidas en coordinación con la Federación y municipios. Entre 2010 y 2012, 76,000 personas abandonaron su estado de pobreza, dentro de los cuales 48,800 fueron de pobreza extrema, lo que significó una disminución del 6% y 3.3% respectivamente. Eso quiere decir que de cada 10 personas que vivían en pobreza extrema, salieron 3 de esa condición. Asimismo, de acuerdo al indicador de pobreza moderada, mejoraron su nivel de vida
27,200 personas, lo que representa un 2.7%. Y las personas que se sumaron a los niveles de población no pobre y no vulnerable fue de 72,300 habitantes en la entidad, que representa el 4.5%. De acuerdo a la misma fuente, 101,500 personas en el estado dejaron de padecer la falta de servicios básicos en sus viviendas, pasando de 17.8 a 10.9%. Zacatecas fue el segundo estado que avanzó en la disminución de la pobreza, con un 6.03%, solo superado por el estado de Tabasco con el 7.4%, lo que llevó a avanzar del lugar número 6 al 7 en el contexto nacional. Señoras y señores legisladores, mi comparecencia ante esta alta tribuna del Estado ha sido para informar las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social a mi cargo. Se han desarrollado durante el tercer año de gobierno. Reconocemos que aún falta mucho por hacer, pues a pesar de la disminución de 76,000 pobres, aún quedan 835,000 personas en el estado en esta condición de pobreza. Aprovecho esta importante ocasión para manifestar a ustedes, señoras y señores diputados, que el programa Sumar es de todas y todos los zacatecanos, por lo que reitero una vez más nuestra invitación a todos los miembros de esta honorable legislatura, pero para que continúen apoyando y enriqueciendo el programa Sumar, que ha logrado que lo hagan propio, con compromiso social, con responsabilidad política y corresponsabilidad ciudadana. Mi invitación respetuosa para que se integren con sus propuestas a la transformación del desarrollo social de nuestro Estado, para que se vean plasmadas en el próximo presupuesto 2014 y se reflejen en beneficio de la ciudadanía que nos ha conferido su confianza. Finalmente, reitero a esta soberana representación popular nuestra disposición para atender las interrogantes sobre mi intervención se hayan generado en este recinto. Sería cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito pase a ocupar su lugar. Ahora corresponde intervenir a un diputado representante por cada grupo parlamentario aquí representado, con la finalidad de fijar su posicionamiento en lo general relacionado con el tercer informe de gobierno radicado en esta legislatura el pasado 8 de septiembre. Corresponde el uso de la voz al ciudadano diputado Carlos Alberto Pedrosa, en representación del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza, hasta por 10 minutos. Presidente diputado Cuauhtémoc Calderón Galván, presidente de la mesa directiva de la honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas, con su venia. Compañeras y compañeros diputados, ingeniero José María González Nava, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Zacatecas. Nos encontramos en este recinto oficial de representación popular con la finalidad de conocer de manera precisa la situación que guardan las acciones de beneficio social enfocadas a favor de la ciudadanía zacatecana en situación vulnerable. Nosotros, como representantes populares, tenemos el noble encargo de certificar las acciones emprendidas por el Ejecutivo Estatal y de esta forma responder a la confianza otorgada por la población depositada en nosotros. En el tercer informe de gobierno, entregado a esta soberanía el pasado 8 de septiembre del año en curso por el titular del Ejecutivo, licenciado Miguel Alonso Reyes, nos menciona de las acciones y obras realizadas en el aspecto del desarrollo social. Señor secretario, con la firme convicción de atender con el respeto debido su comparecencia ante esta representación del pueblo de Zacatecas, solicito a usted nos exprese con la claridad adecuada los logros y avances que en materia de desarrollo social se encuentran plasmados en el tercer informe de gobierno del titular del Ejecutivo. En este sentido, con el estricto apego de una cultura de rendición de cuentas,
La postura del grupo parlamentario que represento y en un análisis del documento entregado por el Ejecutivo Estatal en este tema, es nuestra obligación constatar la ejecución de dichas acciones que se proyectaron para beneficiar de la mejor manera a la población con diversas carencias de primer orden. Como es del conocimiento de todos nosotros, compañeros diputados, el programa SUMAR es la acción de desarrollo social más importante del Gobierno del Estado, conjuntando esfuerzos, trabajo coordinado y recursos de la mayoría de las dependencias y organismos de la Administración Estatal. Señor Secretario, es importante hacer mención en reconocimiento a su labor y a la de su equipo de trabajo, que las acciones emprendidas por el programa SUMAR en lo relativo a infraestructura social básica ha aportado en gran medida satisfactores a las comunidades de alta y muy alta marginación, beneficiando a la población que menos tiene, suministrando servicios de electrificación, red de agua potable y drenaje, piso firme, techo seguro y más acciones encaminadas a elevar la calidad de vida de los habitantes de Zacatecas. Señor Secretario, de acuerdo a la nueva estructura orgánica del Gobierno del Estado, las actividades de la actual Secretaría de Desarrollo Social absorben sus funciones lo relativo a la inclusión de personas con discapacidad y la atención a la juventud zacatecana. Referente a lo anteriormente expresado, manifiesto que las acciones orientadas a la integración social de las personas con alguna discapacidad se han consolidado a partir de establecer políticas públicas de respeto, igualdad y equidad, otorgando apoyos funcionales y creando proyectos productivos, favoreciendo asimismo a las asociaciones civiles de atención a grupos vulnerables con alguna discapacidad, tales como APAC, Fresnillo y Zacatecas, y en LEC, AMAN, IVAN, Niños Down y Asociación Hay Vida en Mis Sueños, AC. Reconocemos asimismo las acciones encaminadas en atención a la juventud. Un claro ejemplo es el programa Espacios Joven es Sumar, cuyo objetivo es rescatar espacios públicos en desuso, con la finalidad de que los jóvenes tengan lugares para expresiones artísticas, recreativas y deportivas. La motivación a los jóvenes a través de los estímulos a la juventud otorgados por el Ejecutivo del Estado, en el sentido de apoyos económicos para que demuestren su talento académico, artístico y de crecimiento humano. Lo hemos visto reflejado en la entrega de becas que se han concedido en el transcurso de la administración estatal en estos 3 primeros años. Es de vital importancia reconocer el esfuerzo que realizan nuestros connacionales en el extranjero a favor de sus comunidades de origen. Es por ello que el atinado programa 3x1, que aglutina también recursos económicos de los 3 órdenes de gobierno en proporciones equitativas, manifiesta la labor social del trabajo conjunto, organizado y solidario en busca de un bien común en beneficio de la ciudadanía. Felicitamos a toda la comunidad migrante, organizada a través de las federaciones y clubes. Su entrega y cariño por la tierra que los vio nacer y que por diferentes circunstancias el destino les marcó buscar otro tipo de oportunidades más allá de nuestras fronteras y territorio estatal. Felicidades, señores migrantes. Para un servidor y el grupo parlamentario que me hace el honor de representar, solicitamos de manera respetuosa que las políticas emprendidas por el Gobierno del Estado a favor del desarrollo social continúen en la misma senda de la sensibilidad humana, pero sobre todo de carácter equitativo, con la única idea de beneficiar a todos los zacatecanos que actualmente se encuentran en situación desfavorable. Hacemos votos para que el desarrollo social se alcance plenamente. De igual manera, convoco a usted, señor secretario, a seguir trabajando con el entusiasmo y entrega que hasta hoy lo han distinguido. Estamos conscientes que falta mucho por hacer en materia de justicia social, pero también estamos de acuerdo que el trabajo no es fácil. Reitero mi disposición y del grupo parlamentario que represento a coadyuvar al logro de la justicia social, anteponiendo siempre el diálogo y la concordia para trabajar coordinadamente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Señor Secretario de Desarrollo Social, ingeniero José María González Nava, reitero mi respeto y confianza a su persona y a la institución que representa. Hemos atendido su comparecencia con la atención que merece, siempre con una postura propositiva, pero también de crítica constructiva, con el único afán de edificar y consolidar un Zacatecas con sentido humano, de respeto a la ciudadanía y de una verdadera justicia social. Para los integrantes de esta 61ª legislatura del Estado de Zacatecas, para un servidor y del grupo parlamentario que represento, agradecemos su compromiso democrático en la rendición de cuentas de la Secretaría de Desarrollo Social a su digno cargo y de su obligación como funcionario público de servir con trabajo al pueblo de Zacatecas. Estamos seguros que continuará por el mismo camino de compromiso, teniendo siempre como premisa la frase que nos identifica como Estado: el trabajo todo lo vence. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado Pedrosa. Ahora se le concede el uso de la voz a la diputada Soledad Luébano en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Secretario de Desarrollo Social, José María González Nava. Compañeras y compañeros diputados. Ciudadanos todos. Un gobierno frívolo solo puede merecer el desprecio de su pueblo. A este gobierno no le importa la pobreza de su gente, solo le importa cuidar la imagen del gobernador. Este gobierno vive en la opulencia, mientras que su población vive en la miseria. Un contraste que muchos quisieran mantener en secreto. Pero por más publicidad que compren, la verdad siempre saldrá a flote. Esta es la realidad de Zacatecas. Nuestra gente padece frío y hambre, mientras nuestro gobernador vive en un palacio. Nuestra gente vive en casas de lámina, mientras nuestro gobernador duerme en una suite. Nuestra gente padece desnutrición, mientras en la casa del gobernador se instalan inodoros de 34,000 pesos. Zacatecas es uno de los estados más pobres de México. La marginación social arropa a la gran mayoría de nuestra población. Eso nadie lo puede ocultar. Tal vez esa realidad no esté en las portadas de los periódicos o en los noticieros, pero está en la calle. Todos lo vemos a todas horas. No necesitamos espectaculares para enterarnos que Zacatecas padece un enorme rezago social, y no será a través de publicidad como esta problemática se resuelva. ¿Cuál desarrollo social? ¿Cuál sumar? ¿Cuál superación de la marginación? Zacatecas es un estado sumergido en la pobreza. El hambre y la miseria son una constante en Zacatecas. No existe una política social efectiva. Solo existe un clientelismo que lucra con la necesidad de los zacatecanos. A lo largo y ancho de nuestro estado se reparten despensas y apoyos con operadores políticos del gobierno que condicionan al ciudadano a votar por el PRI. Esa no es una política de Estado, sino una práctica miserable que convierte a los pobres en un botín político. Señor secretario, su gestión quedará marcada por el uso indiscriminado de programas sociales en los procesos electorales, donde recursos, funcionarios, vehículos y oficinas de su dependencia se usan para movilizar y coaccionar el voto de los zacatecanos. Por eso los programas de su dependencia se caracterizan por su opacidad. Nadie informa con claridad su uso, ni el padrón real de sus beneficiarios. Su dependencia debería de ser el más noble instrumento de apoyo a las clases sociales más desprotegidas, pero su conducta deshonesta y su falta de profesionalismo ha convertido a esta dependencia en el instrumento de movilización del PRI.
No olvidemos que usted tiene un proceso abierto en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, donde las pruebas demuestran con claridad que actuó como un mapache electoral. Como resultado de esta política de clientelismo y uso electoral de los programas sociales, miles de zacatecanos seguirán sumidos en la pobreza. Sin embargo, ustedes están decididos a aumentar el número de pobres para poder aumentar el número de votantes cautivos. Hoy vivimos una realidad donde los jóvenes que han sido abandonados por este gobierno frívolo encuentran en la delincuencia organizada una posibilidad para superar sus carencias, una puerta falsa que los lleva tarde o temprano a la muerte. Miles de niños y adolescentes han engrosado las filas del crimen organizado, niños que terminan cometiendo delitos atroces a cambio de unos cuantos pesos. Es por ello que la sociedad exige una política pública que les otorgue un porvenir a esos jóvenes, donde puedan desarrollarse de forma integral. En Movimiento Ciudadano no tenemos dudas, la política social de este gobierno ha fracasado. Podrán comprar miles de spots, pero los números son fríos. Más del 60% de los zacatecanos viven en pobreza, mientras esta administración vive en el dispendio electoral. Más de 174,000 zacatecanos no tienen agua potable, mientras esta administración derrocha millones en publicidad. Más de 153,000 zacatecanos no cuentan con alcantarillado, mientras esta administración vive en la opulencia. Esto demuestra que la política social de este gobierno es una política de sepulcros blanqueados, donde por fuera todo se maquilla, pero por dentro todo se descompone. Es decir, mucha publicidad y más pobreza, mucha mercadotecnia y más marginación, mucho clientelismo y más desigualdad. Este gobierno frívolo solo puede merecer el desprecio de su pueblo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado Cuauhtémoc Calderón en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. Con su venia, diputado presidente, honorable soberanía, ciudadano secretario de Desarrollo Social. Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, la política social es el eje en torno al cual debe girar el actual del gobierno, por lo cual resulta de la mayor trascendencia conocer cómo se atiende a los sectores más vulnerables de la población, que además le otorgue sustento a las actividades propias del ejercicio del poder y de la ejecución de las políticas públicas para lograr el desarrollo social, económico y cultural. Es decir, un desarrollo humano que, a diferencia del crecimiento económico, se refiere a los valores humanos imprescindibles para lograr una óptima calidad de vida, que no destruya el medio ambiente y que fomente la participación de las personas en lugar de marginarlos, otorgando prioridades a los más necesitados, ampliar sus opciones y oportunidades. La política está vinculada a lo social y aquí el gobierno del Estado está trabajando para que lo social no reproduzca condiciones de desigualdad y de mayor pobreza. En concordancia a lo planteado por el gobierno federal, urgimos que lo necesario es erradicar el hambre, la pobreza y la desigualdad si queremos lograr el Zacatecas próspero, en paz e incluyente que todos anhelamos, y para hacer efectivo un piso básico de derechos sociales para todos los ciudadanos, como el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a los servicios públicos, entre otros. Reconocemos que se está trabajando para hacer una transformación de fondo en las políticas públicas, a fin de conformar la política social de nueva generación, en la que es inadmisible que haya familias, en concreto, que haya niñas y niños que no tengan para comer. Y parte de esa tarea radica en el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional, porque sabemos que no habrá un Estado próspero, en paz, sin un Zacatecas incluyente, y que no hay un Estado incluyente si tiene hambre, pobreza y desigualdad. Para la planificación del desarrollo social, el actual gobierno cuenta con instrumentos que tienen la finalidad de elevar la calidad de vida de la población en condición vulnerable. Derivado de esto, reconocemos la creación del Programa Estatal de la Marginación Social, SUMAR,
la estrategia política social en el Estado, que se incorpora para la realización de las actividades sustantivas que se emprenden con la mayoría de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal. Para el Partido Verde, es importante constatar los esfuerzos de la Administración, resaltar que con respecto a los datos publicados por el Coneval el pasado mes de julio, el Estado de Zacatecas se destaca como el segundo lugar nacional en materia de disminución de la pobreza. Este avance social se logró gracias a las acciones emprendidas por el gobierno federal, estatal, los municipales y sobre todo la participación de la sociedad a favor de la población con mayores carencias. Aclaro, son números, indicadores y no percepciones subjetivas. Aunque el Estado ha sido históricamente considerado como de los que representan un porcentaje importante de marginación, durante este periodo se ha mostrado una evolución de la pobreza de 2010-2012, mostrando una disminución porcentual del 6%, que en términos absolutos representa una disminución de 76,000 personas en situación de pobreza. La población en situación de pobreza moderada pasó del 49.4% al 46.7%. Esto representa una disminución de 27,200 personas en esta situación. En lo que respecta al indicador de pobreza extrema, se redujo del 10.8% al 7.5%, disminuyendo en 48,800 personas en pobreza extrema. En materia de atención a la comunidad migrante, queremos que se impulse aún más el programa 3x1, pues representa para la sociedad zacatecana un vínculo social entre la comunidad migrante organizada radicada en los Estados Unidos y los 3 órdenes de gobierno. También, como nos lo acaban de solicitar en Fort Worth, Texas, que se vigile con lupa la ejecución del mismo, ya que algunos alcaldes solo sacan la firma de los clubes y al final no se ejecutan las obras y acciones. Y aquí también hago un paréntesis para decirle a los compañeros y a las compañeras diputadas que demos la instrucción a la Auditoría Superior del Estado para que se entregue un reporte pormenorizado de la ejecución y la revisión del ejercicio del gasto en materia de la ejecución del 3x1. Nos lo han pedido los compañeros migrantes y estoy convencido todas las federaciones lo están exigiendo. Sabemos que es de alta prioridad para el gobierno del Estado dotar de servicios de infraestructura social básica a las comunidades. En particular, en el programa Sumar, en este tercer año de gobierno, se realizaron obras en 223 localidades de 47 municipios, beneficiando a 173,000 habitantes, aplicando una inversión convenida de 160 millones de pesos. En lo que se refiere al programa de apoyo a la vivienda social, sabemos que se han abatido rezagos, y aunque aún se cuente con grandes necesidades, al día de hoy ya se han realizado 10,779 acciones de aplicación de piso firme, enjarre de fachadas, pintura de fachadas y colocación de techo seguro en 40 municipios, beneficiando a 59,300 habitantes y aplicando una inversión de 40 millones de pesos. Por otro lado, es importante aprovechar los 11 centros multidisciplinarios que en el mismo número de municipios se diseñaron y se encuentran en proceso de construcción a través del programa Sumar, con la finalidad de integrar a la ciudadanía en actividades de integración social. Actualmente se encuentra en operación el primer centro en el municipio de Calera, el cual aporta beneficios sólidos en materia de reconstrucción del tejido social. Esperamos, pues, que la propuesta de política social plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo se lleve a cabo como hasta ahora. Es importante que el gobierno del Estado se plantee retos concretos y tangibles de equidad para no caer en errores de varias políticas sociales de otros gobiernos, de muchos estados, incluso nacionales, cuando no se logra abatir esa marginalidad y esa inequidad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz a la ciudadana diputada María Guadalupe Medina, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Con su venia, diputado presidente, ingeniero José María González Nava, secretario de Desarrollo Social, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. Diputadas y diputados, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es fundamental el abordar lo referente a las políticas públicas destinadas a propiciar el desarrollo social.
entendido como la serie de medidas encaminadas a abatir el rezago de la pobreza en sus distintas modalidades, a la par de atender el reclamo de los grupos vulnerables, ya que solo aplicando adecuadamente acciones de subsidiariedad se pueden generar condiciones donde los sectores más desprotegidos pueden alcanzar condiciones de vida dignos en su condición de seres humanos, los ciudadanos de Zacatecas. Las políticas de beneficio social, para que sean tales, deben considerar no solo las necesidades de las personas en lo particular, sino también a las de su familia de forma íntegra. El Estado, en sus relaciones con los que menos tienen, deben aplicar el principio de subsidiariedad como principio rector del orden social. La situación de la pobreza en el Estado sigue siendo una tarea pendiente y sumamente cuestionada, en la que todos tenemos que hacer la parte que nos toca, pero no cabe duda que la Secretaría de Desarrollo Social es la responsable de aplicar y ejecutar programas y estrategias que permitan mejores condiciones de justicia social. La gran interrogante es, ¿qué cuentas se le entregan al pueblo de Zacatecas en lo que se refiere al combate a la pobreza? ¿Por qué los indicadores nacionales nos siguen ubicando con rezagos indignantes? Y el indicador más importante de todos, la gente no ve resultados ni avance alguno. Hoy como nunca se hace necesario que las instancias gubernamentales destinadas a la gestión social se apliquen con toda su capacidad para revertir el grave deterioro del tejido social, algo que tiene múltiples razones y causas muy complejas, pero que es precisamente el reto que tiene la Secretaría de Desarrollo Social. Creemos que los objetivos y metas de esta Secretaría no se reducen a dar paliativos para que los sectores más vulnerables apenas y sobrevivan. Su misión, señor secretario, es la de lograr la sinergia que se genera al otorgar condiciones de colaboración e involucramiento de los cuerpos intermedios, de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de los sectores que gozan de cierta bonanza. Es deber del Estado lograr estadios donde se genere el bien común para que la justicia social sea una realidad para todos. Los programas sociales tienen una nobleza inherente y no podemos sino apoyarlos y apostar a que sean exitosos. Pero lo que no podemos permitir es que se lucre indebidamente con la necesidad de la gente. Los programas sociales en Zacatecas han sido prostituidos por algunos funcionarios, que ávidos de intereses ajenos o por consigna de jefes políticos sin escrúpulos, han condicionado la ayuda y el beneficio que legítimamente les corresponde a las familias más pobres de Zacatecas por el condicionamiento de su sufragio o la adhesión a proyectos personales. Esto, señor secretario, no lo vamos a permitir y le solicito a usted también que no lo permita entre sus colaboradores. Las necesidades siempre son muchas y no hay recurso que alcance para atender la demanda social. Por eso se han implementado programas de participación y mezcla de recursos. Zacatecas históricamente había sido punta de lanza y había ocupado los primeros lugares en los esquemas de inversión del programa 3x1 para migrantes. Sin embargo, los números encontrados son alarmantes. Según la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública, la inversión ya con mezcla de recursos en 2010 fue arriba de 203 millones, en 2011 de 256 millones, en 2012 arriba de 229 millones y en este 2013 no llega aún a los 92 millones de pesos. Esto, claro, se ve reflejado en el número de obras. En el 2010, 365 acciones. 2011 llegó a 429, 2012 302 obras, pero en 2013 se reporta la mínima cantidad de 86. Todo parece indicar que el programa 3x1 ha dejado de ser prioridad para el actual gobierno. En los anexos, la referencia de las acciones y obras atendidas en el programa 3x1 nos genera una gran interrogante. Las obras de mayor monto, como lo son la adquisición de camiones de basura para Río Grande por un importe superior a los 2 millones de pesos, la carretera en Miguel Auza por 3.840.000 pesos, construcción de una cancha en Jerez por el orden de 1 millón de pesos, construcción del gimnasio en Río Grande por un monto superior a los 2 millones de pesos. Todas estas obras reportan un 0% de avance físico y financiero, y esto me parece sumamente grave. Pero las cifras no paran ahí, ya que según los anexos del tercer informe de gobierno, reportan 85 acciones con 0% de avance físico y financiero. Pero de igual modo, podemos consultar también otras fuentes. ¿Qué dice el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Coneval? Apenas el pasado mes de julio publicó
los estados con menor población en pobreza en cifras del 2012 fueron los estados de Nuevo León, Coahuila y el Distrito Federal. Ojalá que con el esfuerzo de todos en breve podamos llegar a equipararnos con estos estados y que las cifras mencionadas sean equiparables, siendo, según el Coneval, la población en situación de pobreza en Zacatecas del 54.2%, el que nos coloca por debajo de la media nacional. Los datos nos demuestran que en nuestra entidad existen 835 personas en pobreza, de las cuales 720,000 se cataloga como pobreza moderada y en pobreza extrema 115,000. ¿Qué va a hacer para abatir esta situación la Secretaría a su cargo, señor secretario? El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el ENOE, correspondientes al trimestre abril-junio del 2013 en el estado de Zacatecas. En Zacatecas, la población económicamente activa concentra 603,955 personas, lo que significa una tasa de participación económica del 54.3% de la población de 14 años y más, con base en cifras del periodo abril-junio del 2013. En el segundo trimestre del año, la población ocupada representa 95.1% de la población económicamente activa, siendo 65.8% en hombres y 34.2% en mujeres. La población ocupada registró un decremento de 34,899 personas en el segundo trimestre del 2013 con respecto al mismo periodo del año 2012. En cuanto a la distribución de la población ocupada por sector de actividad, el 55% laboran en el sector terciario de la economía, 25.9% en el primario y en tanto que el 18.5% se ubica en el sector secundario. En el transcurso del segundo trimestre del 2012 al segundo trimestre del 2013, los trabajadores no remunerados disminuyeron en 17,555 personas, los trabajadores subordinados y remunerados en 7,186, los trabajadores por cuenta propia en 5,677 y los empleadores exhibieron una disminución de 4,481 personas. Señor secretario, a usted le corresponde liderar y conducir la política de desarrollo social, ejecutar los programas productivos de carácter social, celebrar convenios de concurrencia para beneficio de los que menos tienen, promover la realización de estudios sobre los problemas de marginación, promover y fomentar la participación de la sociedad en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas de desarrollo, por mencionar solo algunas de sus responsabilidades. Creo que la tarea no es tan difícil como para no poderla cumplir. Acción Nacional le apuesta al éxito de los gobiernos sin importar a qué partido pertenecen y en eso estamos sumados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada Medina. Se le concede ahora el uso de la voz al diputado José Luis Figueroa en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por 10 minutos. Muy buenos días. Legitimidad política. Señor José María, señoras y señores diputados, con el permiso de la presidencia, diputado presidente, desde la llegada de los españoles a lo que ahora es nuestro país, nuestro pueblo ha luchado para alcanzar 3 objetivos fundamentales. Primero, la independencia nacional. Segundo, la instauración de un régimen verdaderamente democrático y tercero, el mejoramiento permanente de sus condiciones de vida. Como es lógico, ninguno de estos objetivos está desligado, es decir, no se puede o no sirve de nada cualquiera de los 3 sin los otros 2. En este afán, ha llevado a cabo 3 revoluciones, la de independencia iniciada en 1810, la de la Reforma, que se suscitó a mediados del siglo XIX, y la que se inició el 20 de noviembre de 1910. En sí, estas 3 revoluciones son 3 tiempos de una misma sinfonía, no están desligados unos de otros. Estas revoluciones fueron ejemplo para el mundo entero, por los objetivos alcanzados en casi todos los terrenos. Gracias a esta revolución, nuestro país a mediados del siglo XX pasó de país agrario-industrial a ser un país industrial-agrario,
ya que en esa etapa de la producción industrial superó la producción del sector agropecuario. Es decir, nuestro país entró de lleno a la etapa de la industrialización. ¿A qué se debió esta transformación vigorosa que ningún país de América Latina había alcanzado en tan breve tiempo? Gracias a que la composición del constituyente de Querétaro fue resultado de su mayoría, de la conjunción de las fuerzas progresistas y revolucionarias que habían luchado contra la dictadura de Porfirio Díaz y por tanto supieron interpretar los anhelos del pueblo y que su obligación era legislar para que esto se pudiera cristalizar. ¿Cuáles eran estos anhelos? En primer lugar, recuperar la riqueza natural y las ramas de la economía que estaban en manos de extranjeros y acabar con el latifundismo, con la concentración de la tierra en pocas manos, ya que ambos factores trataban el desarrollo de las fuerzas productivas. En esta necesidad nació el artículo 27 constitucional y otros relativos. Gracias a este artículo pudimos acabar con el sistema de producción feudal y llevar a cabo una profunda reforma agraria que fue ejemplo en el mundo en su época. Gracias a este artículo tan avanzado, que no reconoce la propiedad privada como un derecho congénito al ser humano, como la estipulaba el viejo derecho romano, sino como una concesión de la nación propietaria original a los particulares, la cual puede ser retirada cuando así lo dicte el interés público. Los mexicanos, además de haber podido destruir el latifundismo, de repartir millones de hectáreas a los peones que vivieron durante décadas acasillados en las haciendas, también pudieron recuperar la riqueza petrolera y los ferrocarriles, nacionalizar la industria eléctrica, la telefonía y la banca, entre otros. Por ejemplo, pero además, gracias al artículo 27 constitucional, se pudieron comprar o crear por parte del Estado mexicano más de 1,150 empresas, entre las que estaban la siderúrgica, minería, canales de televisión, aerolíneas, fábricas de tractores, de automóviles, camiones, de carros de ferrocarril, etcétera. Pero no solo en el terreno económico hubo cambios, sino que precisamente gracias a que desde mediados de los años 70 del siglo pasado, la inversión pública ya sobrepasaba a la inversión privada nacional y extranjera. El Estado mexicano pudo ir dando satisfacción a los anhelos sociales en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda, e ir ampliando las garantías sociales y los derechos en materia laboral. Se multiplicaron las escuelas de todos los niveles. En todo el territorio nacional se crearon escuelas normales rurales orientadas en lo fundamental para dar acceso a los hijos de obreros y campesinos. Escuelas técnicas para formar a los cuadros científicos y técnicos que requeriría el desarrollo nacional en la industria, en el campo y los servicios. En esta etapa, que podemos calificar como la etapa constructiva de la Revolución Mexicana, surgieron todas las universidades públicas, el Instituto Politécnico Nacional y dentro de estas las profesiones de Estado, magisterios, agrónomos, ingenieros, médicos de todas las especialidades que a su vez el Estado contrataba para sus dependencias gubernamentales y no podría ser de otra forma, pues era el mismo Estado el que los formaba. Este proceso de ascenso, que podemos calificar como la etapa constructiva de la Revolución Mexicana, no fue rectilíneo, sino zigzagueante, a veces vacilante, en otras ocasiones parecía que hasta se estancaba. Pero hasta 1982 el saldo era sumamente positivo. Sin embargo, a partir de 1982 se inicia el proceso regresivo y destructivo de la obra revolucionaria, porque con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia de la República, arriba a puestos claves del gobierno un grupito de tecnócratas neoliberales con mentalidad desnacionalizada, que impulsa las contrarreformas constitucionales para abrir las puertas a la privatización y, por tanto, la desnacionalización de las más de 1,150 empresas del Estado. Y es en 1988 cuando en la práctica se da un golpe de Estado incruento, con la imposición de Carlos Salinas de Gortari, con quien comienza el desmantelamiento del Estado-Nación en lo económico y social. Se refuerza la destrucción de todo lo que con enormes sacrificios se había construido en los últimos siglos nuestro pueblo y sus guías más esclarecidos.
Así, desde 1982 hasta la fecha, no ha habido ninguna medida positiva a favor de los intereses nacionales o populares. Desde 1982 hasta la fecha, los distintos gobiernos que han estado al frente de la federación se han encargado de ir destruyendo a la nación, de ir entregando las riquezas naturales y las ramas más dinámicas de la economía al gran capital nacional y extranjero. Los resultados de los políticos neoliberales son desastrosos. Nuestra economía está en manos privadas nacionales y extranjeras y las decisiones fundamentales ya no se toman en México. El poder ejecutivo, legislativo, judicial está de adorno, pues solo obedecen las indicaciones que dictan los organismos económicos y financieros transnacionales. La desigualdad entre los distintos sectores de la sociedad se ha hecho abismal. La riqueza nacional se encuentra en unas cuantas familias y la pobreza y la miseria se extiende cada vez más y tal parece que no tiene límite. Más de la mitad de la población mexicana vive en la pobreza, porque la población crece a ritmo más elevado que nuestra economía. El crecimiento de la economía es de los más bajos del mundo, incluso inferior al de los países centroamericanos, a los que hace décadas les llevábamos una gran ventaja. Los índices de bienestar igual están por debajo de muchos países de América Latina. Esto es producto de dos cosas: de la enorme dependencia en que nuestro país ha caído respecto al extranjero y de la existencia de un gobierno apatriado, insensible, corrupto, represivo. Un gobierno conformado por una pandilla de delincuentes, de rufianes que, escudados en la fuerza del Estado, actúan impunemente junto con la delincuencia común y empresarial. No encuentro otro término y esto no lo es peor. Lo peor es que como delincuencia que son, no les importa la dignidad humana y después de desmantelar las instituciones que eran pilares del bienestar social, ahora medran con la miseria, con la pobreza de nuestro pueblo, un pueblo que ha hecho 3 revoluciones y que era admirado en el mundo entero. Ustedes, gobernantes delincuentes, lo han convertido en una masa miserable que vende su dignidad por unas láminas, por un bulto de cemento, por una despensa, por kilos de frijol. Señor secretario de dádiva electoral, ahora no me voy a basar en cifras para calificar su desempeño porque los desastrosos resultados están a la vista. Pero además, como lo he señalado y demostrado, estas cifras no las presenta el gobernador en su tercer informe de manera tramposa para que no las podamos leer. Esto es propio de un rufián y demuestra la calidad de ser humano que es. Si usted, como es su deber, que convive con la gente más humilde de nuestro pueblo, no se indigna cuando viene aquí el secretario de Finanzas a decir con desfachatez que tan solo el costo de la impresión del tercer informe fue de 2 millones de pesos y que solo se imprimieron 100 ejemplares, es decir, que cada uno de estos porquerías costó 20,000 pesos. Entonces usted es igual o peor de sinvergüenza, porque usted sabe que existen miles de zacatecanos que en todo un año no reunirían esta cantidad. Pero además, este es un gobierno irresponsable, de sordos, no escuchan al pueblo que está en contra de la llamada reforma energética y hacendaria, no escuchan a los trabajadores de la educación y usted sabe que la educación es uno de los ejes para lograr el desarrollo social y solo se dedica a expresar que están desinformados. Tampoco escuchan a los pequeños y medianos empresarios zacatecanos agrupados en la Canicar, CEMIC, Coparmex, Canacintra, Amazac, Canadevi y entre otros que se oponen a la llamada reforma hacendaria y lo expresaron públicamente el pasado 14 de octubre en un despliegue que dice así: los organismos empresariales de nuestro estado nos manifestamos en total desacuerdo con la propuesta de la reforma hacendaria promovida por el gobierno federal en virtud de ser una miscelánea con carácter únicamente recaudatorio, que no promoverá la inversión ni el empleo, no incentiva la formalidad, la competitividad, ni mucho menos la productividad. No crece la base tributable, sino recae sobre los mismos contribuyentes cautivos de siempre. La propuesta daña fuertemente al sector productivo, a sus micros, pequeñas y medianas empresas en general, al 65% de los empleos formales en el país. Daña también al profesionista, a la clase media y a los trabajadores. Por tal motivo, exhortamos respetuosamente a los legisladores federales de nuestra entidad a votar en contra de esta reforma, ya que se pone en riesgo la supervivencia de centenares de empresas que generan miles de fuentes de empleos formales en nuestro estado. Concluya, diputado.
Ustedes no tienen vergüenza, no tienen sentimientos, son peores que delincuentes comunes porque ustedes se han enriquecido a costa del pueblo. Ustedes de manera premeditada, es decir, perversamente, han empobrecido económica y moralmente a nuestro pueblo para después explotar electoralmente la miseria popular. A este pueblo zacatecano, digno ejemplar, que libró 1000 batallas para defender su patria, su honor, este pueblo Concluya, diputado. que enfrentó con valentía, con dignidad, con decoro los invasores españoles y huestes de Santana, el ejército del usurpador Victoriano Huerta, a los cristeros que se oponían asusando por el clero político, la reforma agraria y a la escuela rural. A este pueblo digno, a este pueblo Zacatecas, ustedes lo han embellecido, lo han convertido en paria. Esta es la gran obra de ustedes. Diputado, por favor. Concluyo. Es decir, usted quizás, si es quien tiene el valor de contradecirme, me dirá que según las estadísticas del Ceneval, del INEGI y del IFE y otras patrañas por el estilo, dicen lo contrario. Sin embargo, una prueba más de la perversidad del gobierno estatal y federal es utilizar las mentiras de estas sacrosantas instituciones para justificar todas las medidas antipopulares, alza en combustible, en servicios, en impuestos, etcétera. Señor secretario. Diputado, concluya, a usted por favor. No le pido que renuncie, a usted le exijo. Es cuanto, gracias. Le pido, por favor, gracias, diputado José Luis. Le pido, por favor, a todos los asistentes que permanezcan en orden, en respeto de los oradores en tribuna. Su permanencia aquí depende del buen comportamiento. Es turno ahora del diputado Iván de Santiago en representación del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Ciudadanos secretario de Desarrollo Social, ciudadanos funcionarios de la Secretaría que hoy comparece ante la soberanía del pueblo, sean bienvenidos y bienvenidas. En mi carácter de diputado y coordinador del grupo parlamentario del PRD, me permito hacer las siguientes consideraciones. Señor secretario, usted tiene 3 años dirigiendo la política social de la entidad. Ya estuvo en los foros para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo. Es el coordinador en el rubro social de esa proyección gubernamental. El Plan Estatal de Desarrollo es bueno, hay que decirlo. ¿Quién estaría en contra de un Zacatecas productivo, justo, seguro y unido? Son ejes muy generales, a los cuales solo les falta que se cumplan sus objetivos. Los criterios se definen de los objetivos y nuestro objetivo es el desarrollo humano. El primer cuestionamiento sería, ¿cuál es el objetivo de este gobierno en materia social? Hace 3 años en su campaña el movimiento proyectaron abatimiento a la pobreza y marginación, incremento de los recursos para el empleo temporal, reorientando las obras y acciones de infraestructura, establecimiento de programas especiales para dotar de servicios básicos, salud, educación, abasto y proyectos productivos a las localidades con alta y muy alta marginación, el combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables, apoyos especiales para alumnas y alumnos con discapacidad, creación de programas para la atención integral de niños de la calle, indigentes y grupos de situación de vulnerabilidad. Espero recuerde estas expresiones. Eran los días de las promesas, de abjurar el pasado, como si no hubiese responsabilidad de ser, hacer y notar desde donde se estaba. Eran días de sumar e ilusionar. De su presupuesto llaman la atención los siguientes rubros: Unidos para disminuir la marginación, con 25 millones y fracción, apoyo para romper el círculo de la pobreza, más de 67 millones, atención a la pobreza urbana, más de 84 millones de pesos. 3 diferentes acciones para un mismo fin. Seguimos en las notoriedades del gasto social. Promoción de la participación social en la gestión del desarrollo, más de 9 millones de pesos. Gestión y apoyo institucional, más de 6 millones de pesos. Coordinación estratégica y apoyo institucional, más de 5 millones de pesos.
otras 3 acciones tan similares. Ciudadano secretario, cuando revisamos sus conceptos y rubros presupuestales y los montos, se observa una repetición de las estrategias y los sujetos. Su estructuración presupuestal es repetitiva, ambigua y nebulosa. Queremos pensar que no hay dolo, mala fe, simulación y usos distintos de estas bolsas. Tanta repetición permite proponer que el diseño presupuestal puede ser mejorado. En este tenor, unamos esfuerzos en el marco del presupuesto de egresos 2014. Revisaremos detalladamente para tener un mejor presupuesto para Zacatecas en materia de política social. Le indicaré otro detalle de su gestión, secretario. En el texto del libro complemento del informe está plagado de la frase "en 3 años de gestión", cuando lo que se debe objetivamente es informar lo hecho en el periodo de septiembre de 2012 a septiembre de 2013, pero entendemos que esa es su forma de sumar para impactar. Su informe habla del combate a la pobreza y la erradicación de la marginación y se describen varios programas como está erradicar la pobreza y el hambre, desayunos escolares, créditos para proyectos productivos que van desde huertos familiares o de traspatio, programas de abasto social, pisos firmes, mejoramiento de vivienda, programas para mujeres. Cada uno de estos rubros que se han implementado desde hace 3 años tiene asignado un gasto muy importante. ¿Y qué decir de las farmacias Sumar, que nacen en una presunción de corrupción por la compra de medicamentos a particulares a los paisanos de Moreira, aunado al desabasto de los mismos en el sector salud? Humildemente y de forma respetuosa le decimos al gobernador que si de gastar se trata, ahí está el patrimonio de la beneficencia pública para que le incrementen su presupuesto en el área de salud. A 3 años, los resultados no han sido lo que las esperanzas despertaron, mas todavía han sido lo que pronosticaron los especialistas. La falta de conexión entre la naturaleza de los programas con la realidad social, o acepten, la falta de pericia para implementar lo que ustedes mismos habían proyectado en ese plan. Otra pregunta sería, ¿en verdad hay menos pobres aquí en el estado de Zacatecas? El gobierno del estado sabía que habría una evaluación del Coneval y disminuyó un indicador que impactó al construir los pisos firmes, pero hay otros indicadores que nos permiten afirmar que en Zacatecas hay más pobres. Del 2010 al 2012 presenta un retroceso de 18.4 a 20.4 en la población vulnerable por carencias sociales. Es preocupante que solo 19 de cada 100 zacatecanos tengan certidumbre para alimentarse, curarse o educarse. Hay una subestimación de la pobreza en Zacatecas. En la metodología aplicada actualmente se considera como pobres a las personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar y que sufren al menos una carencia. Se consideran pobres extremos cuando se presenta un nivel de ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y que tenga 3 carencias. Alguien con solo 2, aunque sean de alimentación o salud, no es considerado pobre extremo. Se sigue comparando los ingresos corriente total con el costo de la canasta alimentaria, a pesar de que es imposible que un hogar dedique todo su ingreso en alimentación, ya que tiene que satisfacer otras necesidades como salud, vestido, entre otras importantes. El resumen de su política social se reduce a que superan la marginación de la gente que ahora tiene piso firme, pero que no tiene que comer mañana. Es totalmente absurdo en lo que han puesto como variable central. La política social focalizada, hasta ahora aplicada, no ha sido lo que se esperaba. No hay ninguna coherencia de las políticas gubernamentales de generación de empleo y generación de ingresos. Hasta ahora solo se siguen ofreciendo programas asistenciales. En lo que nos ocupa hoy, el contraste lo tenemos también entre las fotografías de su informe y la realidad que se mira desde cualquier colonia de la periferia de Zacatecas o cualquier municipio. Hay pobreza también porque sus programas no se implementan con decencia. Ciudadano secretario, la política social en Zacatecas merece evolucionar. Es para el bien de los zacatecanos. La esencia de su política social, programa por programa, es profundamente paternalista, corporativa y clientelar. La administración 2010-2016 del Estado la han asumido como una estrategia que suministra asistencia social con el fin de conseguir respaldo político de los ciudadanos en las elecciones y para generar lealtad al gobierno. Léase uniformes escolares, pero no para superar y erradicar lo que ustedes han señalado hasta el cansancio como errores del pasado. La crítica abarca también para otros gobiernos para evitar la fatiga contestataria. Los modelos de política social que ustedes implementan en el siglo XXI fue lo que impulsaron los gobiernos populistas latinoamericanos en los años 80. Ahí se centraba en asistencialismo y servicios básicos. En resta,
Eso es insuficiente para lograr un desarrollo social y equilibrado en sociedades precarias como la nuestra. La perspectiva de la política social de este gobierno es con un enfoque focalizado, que consiste en otorgar prestaciones restringidas a un subgrupo dentro del mismo universo. Y ese subgrupo se arma por alguna característica relacionada con alguna situación de privación. Es decir, para acceder a la asistencia, el sujeto tiene que demostrar que la necesita. Ese es el enfoque y la perspectiva de su política social. Nuestra propuesta es que se debe transitar a las políticas sociales universales, que tienden a prevenir situaciones de privación. Son proactivas, mientras que las políticas focalizadas solo actúan una vez que la privación ha sucedido. Son reactivas. Las políticas sociales focalizadas no inciden en las causas estructurales de la marginación y de la pobreza, ya que este tipo de política social no se enfoca en políticas de empleo y generación de ingresos. Si yo fuera gobernador en este momento, por su perfil y por la amistad, le inventaría una Secretaría de Asuntos Electorales y pondría en la sede sol a alguien que verdaderamente comprendiera los enfoques de la política social, un experto en el tema, alguien que sirviera mejor a los zacatecanos. Es preocupante que un perfil político electoral maneje la cuestión social. Usted es muy bueno para conseguir votos, no para hacer la política social de un Estado. El grupo parlamentario del PRD considera que es necesario redefinir los principios en materia de política social. Las recomendaciones que estudios de las Naciones Unidas dan al respecto son: elevar los ingresos de los ciudadanos más pobres aumenta la demanda interna y a su vez estimula el crecimiento. Un mayor índice de consumo entre los grupos de bajo ingreso contribuye a expandir el mercado interior. Las sociedades con grandes desigualdades sociales están asociadas a índices de crecimiento inferiores. En los niños, la pobreza y la malnutrición perjudican la salud, provocando muertes prematuras y dañando las habilidades cognitivas, lo que resulta en una productividad inferior en los futuros adultos, un alto precio que pagar para un Estado. La inversión en niñas y mujeres tiene numerosos efectos multiplicadores en el desarrollo económico y social. Las sociedades desiguales no son solo injustas, sino que tampoco pueden garantizar la estabilidad política y social a largo plazo, lo que constituye una barrera para el crecimiento económico. Y no menos importante, la desigualdad es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración del Milenio y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según las cuales todo el mundo tiene derecho a unas mínimas condiciones de vida: alimento, ropa, vivienda, educación, cuidado médico, seguridad social y otros. Concluyo. Nosotros creemos que las políticas sociales pueden superar el círculo vicioso de la pobreza y el atraso y crear un círculo virtuoso en el que el desarrollo humano y el empleo generen una mayor demanda interna y un crecimiento económico. Esa debe ser la apuesta. Lo contradictorio de todo lo que expuse es que el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Zacatecas sí contempla algunos de los conceptos aquí vertidos. Desgraciadamente, actualmente en Zacatecas se destina más al pago de la deuda y a otros conceptos de gasto superfluos que al gasto e inversión en la política social. Es cuanto. Muchas gracias, diputado de Santiago. Por último, se le concede el uso de la palabra a la diputada Hilda Ramos, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. La mayor regla de la justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Con su permiso, diputado presidente. Todo ejercicio de gobierno presupone el respeto a principios fundamentales como el de la división de poderes, que se traduce en un poder no haga lo que está reservado a otro poder. Supone también el respeto y la cortesía que se deben tener entre ellos, en el ánimo de alcanzar el objetivo final que tiene todo gobierno, consistente en mejorar el bienestar común de los gobernados. En ese sentido, ingeniero José María González Nava, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, es para mí una distinción el externarle a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la más respetuosa y cordial de las bienvenidas
a este recinto, en el que, respecto de los asuntos de su competencia, realizaremos la glosa del tercer informe de gobierno que presentó a consideración de esta honorable representación popular el gobernador del Estado, licenciado Miguel Alonso Reyes. Igualmente, externo nuestro beneplácito por la asistencia de las y los servidores públicos que le acompañan. Agradezco la presencia de los y los representantes de los medios de comunicación, a quienes reconoceremos que con objetividad, imparcialidad y oportunidad den a conocer a la sociedad zacatecana el trabajo que se desarrolla en esta 60ª legislatura del Estado. Mención especial de reconocimiento nos merecen las mujeres y hombres que nos acompañen en el auditorio de este edificio, así como quienes siguen este ejercicio republicano a través de los diferentes medios de comunicación, especialmente por la Internet. Amigas y amigos diputados, señor secretario, señoras y señores, la frase desarrollo social de por sí es muy amplia y quizás pudiera tener muchos significados. No obstante, en México hemos coincidido que el desarrollo social se refiere al abatimiento de la pobreza que trae aparejados, entre otros problemas, relacionados con el rezago educativo, insuficiencia de alimentos, ingresos económicos insuficientes, infraestructura social inadecuada, salud pública precaria, vivienda no digna, entre otros tantos. Afrontar y abatir en la medida de lo posible esos problemas, ingeniero González Nava, es el reto que tiene la dependencia a su cargo. En lo personal, considero que lograr la adecuada y respetuosa coordinación de los esfuerzos entre los 3 niveles de gobierno, a través de sus poderes y organismos, y entre los sectores público, privado y social, es el desafío más formidable que tiene el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría a su cargo. Estimo que cuando logremos conjuntar de manera armoniosa todos nuestros intereses, estaremos en aptitud de remontar uno a uno los problemas que limitan el desarrollo del pueblo zacatecano. Como acertadamente ustedes lo han conceptualizado, para que nuestras acciones rindan los resultados deseados, requerimos llevarlas a cabo con la planeación y programación necesaria. En ese sentido, el diseño de la metodología y la adopción de los métodos correspondientes resulta una tarea indispensable, tal como lo ha realizado esa Secretaría para combatir la pobreza en el Estado. Prueba de ello es el programa Sumar, que tiene bien definidas las acciones empleadas para lograr la superación de la marginación social. Programa donde se incorporan las dependencias y organismos del gobierno del Estado con la ejecución de acciones de diferente índole que brindan beneficios a la población zacatecana. La adopción y utilización de los adelantos que reportan la ciencia, la tecnología y la innovación son herramientas fundamentales que nos permitirán alcanzar nuestros objetivos en periodos más cortos y optimizando recursos. Compartir experiencias exitosas en el combate a la pobreza y en la solución de los problemas que la misma conlleva, se constituye como un presupuesto de las actividades que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Social. Por ello celebramos que esa dependencia haya organizado diversos eventos y conferencias, cuyo objetivo fue precisamente compartir experiencias que han rendido buenos resultados o bien contar con instrumentos que ayudarán en el diseño e implementación de políticas públicas, como por ejemplo la dotación de computadoras a estudiantes de educación secundaria o bien el programa de uniformes escolares gratuitos. En los planes Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Estatal de Desarrollo 2011-2016, se han proyectado acciones para ayudar a los diversos segmentos de la población, entre ellos los más vulnerables, como son los niños, las mujeres, jefas de familia y adultos mayores. No obstante, también hemos observado que la juventud, por la carencia de oportunidades educativas y de empleo, se constituye en una parte del conjunto social a la que debemos presentar especial atención, con objeto de no descuidar a la población, que en el futuro inmediato será la estructura que soporte
el funcionamiento del conglomerado social. Por ello, ingeniero González Nava, reconocemos su preocupación por las y los jóvenes zacatecanos y nos congratulamos por las diversas acciones que desde la Secretaría de Desarrollo Social se han llevado a cabo en beneficio de la niñez y juventud zacatecana, destacando entre ellas la entrega de becas y estímulos escolares, que incluso algunas de ellos fueron canalizadas por conducto de las diputadas y diputados de todos los partidos políticos que integraron la pasada legislatura del Estado. La creación de estrategias que permitan identificar, planear y realizar acciones de gobierno respecto de las políticas públicas orientadas hacia los grupos sociales más vulnerables deberán permitirnos avanzar de manera permanente y consolidada hacia el abatimiento de la pobreza, la desigualdad y el rezago social que presenta no solo la sociedad zacatecana, sino la de nuestro país e incluso en algunas partes del mundo. Tenemos plena conciencia de que para llevar a cabo las acciones en materia de desarrollo social que requieren las zacatecanas y zacatecanos, es necesaria la participación del mayor número de personas posibles, entre quienes deben de estar de manera necesaria los destinatarios directos de las mismas, así como los representantes de las instancias que en auxilio de las autoridades gubernamentales auxilien en la coordinación de esfuerzos. Por eso expresamos nuestro beneplácito por la integración y conformación de más de 6,000 comités relacionados con la participación social, así como la operación y capacitación de más de 260 comités relacionados con el desarrollo municipal y regional en nuestro Estado. En nuestro Estado debemos pugnar porque el ejercicio de los recursos públicos se ha realizado bajo criterios de máxima eficiencia, que hagan posible que cada vez más personas tengan acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje, electrificación, servicios de salud pública, vías de comunicación adecuada, infraestructura urbana y educativa, entre otras. La vivienda digna, a la par de ser un parámetro que nos permite medir el índice de desarrollo humano, se constituye en un elemento que hace posible el mejoramiento simultáneo de otros elementos determinantes para el mejoramiento de las condiciones de vida, como la salud. Por lo anterior, las diputadas y diputados que integramos el grupo parlamentario del PRI reconocemos los esfuerzos que la dependencia a su cargo ha realizado para dotar a las viviendas de piso firme, techo seguro y mejoramiento de sus condiciones. Estas acciones redundarán, como ya lo señalamos, en el incremento del nivel de bienestar en las familias, cuyas condiciones las clasifican en el grupo de alto y muy alto grado de marginación. El abatimiento de la pobreza en esta entidad federativa requiere que los limitados recursos con los que contamos sean asignados de tal forma que se apoye al mayor número de personas y de entre ellas a las que lo necesiten con mayor urgencia. Por ello, externamos nuestro reconocimiento a la Secretaría a su cargo por respaldar proyectos tendientes a la generación de autoempleos a través de la creación de micro y pequeñas empresas, resultando beneficiadas madres solteras, jefas de familia, que ven mejoradas de manera sustancial las condiciones de vida de ellas y de sus familias. Sin lugar a dudas, ingeniero González Nava, el reto que tenemos ante nosotros es muy grande. Las condiciones de nuestro suelo, clima y economía son adversas. No obstante, tenemos la confianza y la certeza de que mediante la adecuada coordinación y organización habremos de alcanzar las metas que programemos, como lo hemos estado haciendo en materia de apoyos crediticios encaminados hacia el medio rural y urbano. Al respecto, la creación de condiciones que permitan la corresponsabilidad de los participantes habrá de permitirnos que en el futuro inmediato sean motores permanentes del cambio y del mejoramiento de sus propias condiciones de vida y desarrollo social. Como ustedes lo han venido advirtiendo de manera acertada, las personas con discapacidad merecen un trato especial, con objeto de que propiciemos las condiciones por las cuales puedan integrarse en las mayores condiciones de equidad posible a la sociedad, al aparato productivo,
al sistema educativo y puedan ser partícipes de las acciones que el gobierno lleva a cabo en materia de salud, seguridad social, vivienda digna. Por ello aplaudimos los resultados que se han obtenido en el programa estatal de donación de apoyos funcionales para personas con discapacidad. Concluya, diputada. Gracias, diputado. Amigas y amigos diputados, los retos y necesidades seguirán siendo muchos y los recursos para atenderlos resultarán siempre insuficientes. Sin embargo, Zacatecas tendrá el nivel de bienestar y desarrollo social que cada uno estemos dispuestos a darle. Todos debemos contribuir con nuestro grano de arena para erigir la construcción de nuestro futuro y el de las futuras generaciones de zacatecanas y zacatecanos. Debemos sumar nuestras voluntades para que Zacatecas siga en movimiento. Debemos unir nuestros esfuerzos en pro de alcanzar el más alto objetivo que debe ser de manera permanente e invariable lograr que nuestro Estado sea cada vez más justo y brinde mayores condiciones de bienestar y de desarrollo social a todos y cada uno de nosotros. Zacatecas lo merece y nosotros, representantes populares, así nos lo demandan nuestros representados. Gracias. Gracias, diputada Ramos. Le pido, secretaria, de cuenta de la asistencia del diputado Javier Torres. Y compañeras, compañeros, sin